El millonario se detuvo al escuchar el pedido de una mendiga negra. ¡Cásate con mi madre! Vinicio caminaba rápido, con los ojos fijos en el suelo brillante de la avenida llena de luces y ruidos. A su lado, la ciudad respiraba caos, bocinas desesperadas, gritos, vendedores ambulantes y un mar de gente que empujaba y corría sin descanso. No le gustaba salir, menos así, después del escándalo que había explotado en su vida con su exesposa. Pero entonces, un grito claro y cortante lo frenó en seco. ¡Cásate con mi mamá!, voceó una niña pequeña, descalza, con la piel de color oscuro y la ropa rota, que sostenía firmemente la mano de su madre. La mujer estaba en la entrada de un callejón oscuro, con la mirada perdida y el cuerpo cubierto por harapos sucios. Había algo en esa voz, en esa niña, que reventó todo lo que Vinicio creía posible. La gente a su alrededor se congeló por un segundo. Miradas sorprendidas, cuchicheos duros, incluso alguna risa nerviosa. ¿Aquella niña? ¿Perdón?, balbuceó Vinicio, incapaz de apartar la vista de la madre, Carla, una mujer cuyo rostro llevaba las marcas de años de dolor y lucha. Sus ojos eran un abismo que le quemaba por dentro. Carla apartó la mirada, asustada y a la defensiva, mientras apretaba la mano de la hija, Julia, como si quisiera asegurarse de que estuviera a salvo. Dio un paso atrás, como queriendo desaparecer en el frío de la noche. Vinicio sintió un nudo en la garganta que le subía desde el pecho hasta la boca. Se acercó despacio, sin prisa, consciente de que la fragilidad de esa escena era una bomba a punto de estallar. «Yo solo quiero ayudar», dijo con voz firme, dejando caer un billete con cuidado sobre el suelo, que Carla rehusó con un gesto brusco. Ella, con los labios temblando, empezó a confiar, poco a poco. Contó en susurros de derrota que la ciudad la había desechado hacía tiempo. Que la pobreza fue una cárcel con barrotes invisibles, pero tacos de espinas reales. Que su expareja Vinicio observó cómo Julia miraba a su madre, ese enlace frágil pero eterno. La valentía de una niña pidiendo un futuro mejor en plena calle era un grito profundo contra la indiferencia. El escándalo que envolvía al millonario no parecía tan grande cuando ella mostraba sus cicatrices abiertas a la vista. «Si aceptara tu ayuda, ¿qué pasaría con mi hija?», musitó Carla con miedo, sus ojos grandes, buscando una respuesta que no llegaba. Vinicio sintió algo desconocido, una mezcla dulce de esperanza y responsabilidad. Miró a Julia, que por un instante sonrió tímida y dijo otra vez, casi soñando, «Quiero un papá». El aire se cargaba de tensión, mientras sombras del pasado comenzaban a acechar, apareciendo con fuerza. El padre biológico, por fin visible, no quería más que el control, pero detrás de su sonrisa había secretos peligrosos. Carla apretó a Julia contra su pecho. Sabía que la batalla legal se acercaba y que su vida podía cambiar para siempre. Miedo y confianza se entrelazaba. O el miedo la condenaría a seguir en la oscuridad, sola con Julia. El futuro pendía de un hilo que solo Carla podía tomar. Y justo cuando parecía que la decisión estaba cerca, una sombra del pasado se asomaba, amenazando con destruir todo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El futuro pendía de un hilo que solo Carla podía tomar. Y justo cuando parecía que la decisión estaba cerca, un aso. Vinicio, paralizado, sentía que su respiración se entrecortaba. En ese instante, un ruido atronador surgió del callejón oscuro. Un vehículo se detuvo bruscamente, sus luces brillantes cortando la negrura de la noche. La figura de un hombre se perfiló contra el resplandor. Era alto, con una mirada tensa y un aire amenazante que dejó el ambiente helado. «¡Carla!», gritó, su voz resonando con una mezcla de rabia y desesperación. El mundo alrededor se desdibujó. Julia, que había estado sonriendo, se paralizó, su rostro enrojecido de miedo. El corazón de Vinicio se agolpó en su pecho al reconocer al hombre. Era Tomás, el ex esposo de Carla, el fantasma del que ella había hablado. La figura sombría se acercó tambaleándose como una tormenta. Sus pasos pesados resonaban contra el pavimento. No era solo un ex, era un hombre que había traído dolor, miedo y caos a la vida de Carla. «¿Por qué estás aquí?», musitó Carla, entre nerviosa y enfadada. Sus ojos, grandes como platos, pasaron rápidamente de la figura de Tomás a Vinicio. La tensión se sentía como acero en el aire. «Vine a buscar lo que es mío», dijo Tomás, sonriendo de una forma que helaba el corazón. Miró a Vinicio, pero su atención volvía a girar hacia Carla. «No deberías dejar que ese tipo se acerque a ti. Sabes lo que soy capaz de hacer». La multitud alrededor comenzaba a murmurar, los rostros oscilando entre el horror y la curiosidad. Vinicio sintió una ola de ira y protección surgiendo desde lo más profundo. Las palabras de Tomás eran cuchillas afiladas, queriendo desgarrar la frágil esperanza que Carla había comenzado a entrever. «Tú no tienes ningún derecho sobre mi vida», gritó Carla, haciendo un esfuerzo por mantener la calma, pero su voz temblaba. «¿Derecho?», replicó burlándose. Cuando Tomás dio un paso adelante, Vinicio no pudo resistir más. Su instinto de proteger se encendió. «¡Aléjate de ella!», gritó Vinicio, levantando los brazos hacia el exmarido. Las palabras se escaparon con la rabia que bullía en sus venas. Tomás rió, una risa oscura cargada de amenazas. «¿Y qué harás? Eres solo un millonario con una conciencia sucia. Esa niña», señaló a Julia, «no es tu familia, así que mantente al margen». Como si el propio aire se hubiera vuelto denso, el mundo se detuvo. Julia, entre el terror y la confusión, dio un paso atrás, buscando refugio en su madre. En ese momento, Vinicio sintió que todo se volvía negro. La mirada de Tomás se llenó de una intensidad fría. «No te lo he dicho, Carla. No puedes escapar de mí. Volveré por la niña, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo». Una revelación repentina golpeó a Vinicio. Cada experiencia de Carla, cada lucha, todo había valido absolutamente nada en los ojos de Tomás. La rabia ardía como fuego en su pecho. Algo en la voz de Tomás resonó con un eco perturbador. ¿Qué más ocultaba? ¿Qué otras sombras se arrastraban en el pasado? Julia, asustada, se abrazó a su madre, su pequeña voz temblorosa emergiendo entre el caos. «Ay, mamá, ¿vamos a casa?», preguntó. El corazón de Carla se quebró un poco más. Las piezas de su vida parecían desmoronarse a su alrededor. Vinicio se dio cuenta de que ya no era solo una cuestión de su propia recuperación,
sino de salvar a esa familia del pozo de oscuridad. Mientras la multitud murmuraba y el miedo se expandía, un giro más aterrador se estaba preparando en el horizonte. Un grito desgarrador rompió el aire. Era Carla, cubierta de pánico. ¡No!, gritó ella, y el horror se dibujó en sus ojos, mientras Tomás, decidido, se lanzaba hacia la pequeña Julia. Todo se congeló por un instante. El tiempo se detuvo. ¿Podría alguien salvar a esa niña? La noche había oscurecido por completo y el destino de todos pendía de un hilo. Todo se congeló por un instante. El tiempo se detuvo. ¿Podría alguien salvar a esa niña? La noche había oscurecido por completo y el destino de todos pendía de un hilo. Justo cuando Tomás se abalanzaba, un grito desgarrador emergió del fondo del callejón. Una figura familiar salió de la penumbra. Sandra, la hermana de Carla, tosiendo y luchando por avanzar. Su rostro mostraba una mezcla de terror y determinación. Desde su adolescencia, Sandra había sido el sostén de Carla, pero su fragilidad se había transformado en una fuerza que nadie esperaba. ¡Alto!, gritó ella, entre lágrimas y rabia, bloqueando el camino de Tomás. El pánico se adueñó del ambiente. Esa presencia inesperada cambió toda la dinámica. Vinicio sintió que su respiración se aceleraba. No podía dejar que Tomás llegara a Julia. ¡No ahora! ¿Qué haces aquí, Sandra?, rugió Tomás, con desprecio en su voz, como si su mera existencia fuese una provocación. «No te lleves a mi sobrina», respondió Sandra, plantándose firme como un roble. Aquel gesto hizo que el murmullo de la multitud se intensificara. Los rostros alrededor se fueron llenando de asombro. ¿Qué significaba todo esto? Julia se aferraba a su madre, con los ojos muy abiertos, y sin saber que esa última línea se había vuelto aún más confusa. Tomás, furioso, retrocedió un paso. La tensión en el aire era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. «Tú no puedes protegerla. Nadie puede», dijo Tomás, lanzando esas palabras como un veneno. Pero Sandra no daba marcha atrás. Vinicio observaba, sus sentidos al borde. El tiempo se estiraba, como si el universo hubiera decidido ralentizarse en ese momento crítico. Las palabras de Tomás reverberaban. Era un juicio, una amenaza, y él no podía quedarse de brazos cruzados. «Aquí hay algo que no entiendes», dijo Sandra de pronto, su voz resonando por encima del murmullo. Todos se volvieron hacia ella, como si su declaración fuera un hechizo necesario. «Julia no es solo tu hija, Tomás». El eco de esas palabras golpeó a todos como un tambor lejano que resonaba cada vez más fuerte. Vinicio sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué quería decir con eso?» «¿Qué insensatez estás diciendo?», gritó Tomás, incapaz de ocultar su creciente inquietud. «Te diré la verdad que le ha costado a Carla esconder. Esa niña no es tu hija». La revelación cortante flotó en el aire, como un torbellino que arrastraba todo a su paso. Una ola de murmullos llenó la calle y la gente empezó a retroceder, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. La mirada de Carla se volvió confusa y aterrada. «¿Qué dices, Sandra?», murmuró ella, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «Te escondí lo que me descubrí», dijo Sandra, bajando la voz en un susurro que solo Carla podía oír. «Julia es hija de otra persona. Su verdadero padre está vivo. Y sí, es un hombre peligroso».
La frialdad de esa revelación dejó a todos en shock. Vinicio entendió, en ese instante, que la historia que pensaba conocer era solo la punta del iceberg. Y mientras la verdad desnuda se deslizaba entre ellos, el rostros de Tomás revelaron un cambio sutil. Ya no era solo el exmarido temido, era un carcelero. Y ahora el verdadero enemigo estaba presente, pero no visible. La multitud comenzó a dispersarse, murmurando entre sí, como si fueran parte de un drama que devenía espeluznante. «Julia», susurró Carla, aterrorizada, al darse cuenta de lo que esto significaba. ¿Qué significaba realmente eso para su hija? ¿Qué peligro acechaba por la sombra? A medida que Vinicio observaba la escena, la ansiedad presa dentro de él se convertía en furia. Sabía que no solo tenían que proteger a Julia del hombre que se acercaba a ellas, sino de un mundo que había empezado a desplomarse bajo el peso de verdades ocultas. La historia había dado un giro acertado, y la batalla se tornaba más compleja. Mientras todos lidiaban con la magnitud de esa revelación, un nuevo miedo se formó. Si la verdadera historia de Julia salía a la luz, ¿quién se convertiría en su salvador? La oscuridad había comenzado a reclamar a todos, y allí una encrucijada inquietante emergía, dejando al corazón de Vinicio latiendo con fuerza, creando un eco que resonaría en cada latido, en cada decisión futura. La revelación de Sandra colisionó en el aire como un trueno inesperado. El desplome de las palabras hizo eco en los corazones de todos, y los murmullos se convirtieron en un rugido confuso. Carla, aturdida, dio un paso atrás, como si el suelo se estuviera desmoronando. Julia, la pequeña, miraba a su madre con ojos grandes, llenos de una curiosidad inocente, pero el miedo también brillaba en ellos. Tomás, enfurecido, arrugó el entrecejo. «¡Eres una mentirosa!», rugió, mirando a Sandra con desdén. Pero la seguridad de la hermana de Carla no flaqueaba. «No lo soy, Tomás. No puedes seguir controlando esta familia con tus mentiras. Julia no es tu hija. En realidad, pertenece a alguien más, a un hombre que no se detendría ante nada para protegerla». El rostro de Tomás palideció, y por un instante sus ojos destellaron una mezcla de pánico y furia, solo para transformarse rápidamente en una sonrisa siniestra. «¿Y quién es ese hombre?», preguntó burlón, girando su atención de vuelta hacia Carla. En su voz había una alarma contenida, como si supiera que derribar esa barrera podría desatar un caos aún mayor. Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador y agónico surgió de la multitud. Las miradas se dirigieron al callejón, donde se formaba una sombra débil, y lo que parecía un hombre emergió en un tropel de luces parpadeantes. Era un familiar, alguien que todos en ese lugar conocían. La figura alta y protectora de Miguel, el padre biológico de Julia, que había estado desaparecido durante años. «¡Julia!», gritó, atravesando la multitud como una tormenta. Sus ojos ardían con una mezcla de amor y desesperación. Alzó la vista, y el instante se volvió eterno. Todos los presentes contuvieron la respiración. La piedra en el estómago de Vinicio creció. Miguel había estado en su mente como una sombra, un fantasma del pasado que los amenazaba. ¿Cómo había llegado hasta aquí ahora? Tomás se puso rígido. «¿Qué demonios haces aquí?», exclamó, su voz gélida y peligrosa. Miguel, firme como un roble, proyectó una fuerza que hizo que cada persona a su alrededor sintiera una presión en el aire. «He venido por mi hija. Nadie va a lastimarla.
Su mirada era de acero y cada palabra era un balazo. Carla, olvidando el horror que había sentido momentáneamente, comenzó a respirar con dificultad. La esperanza renovada brillaba, pero también había un miedo ardiente, porque sabía que el hombre que había amado una vez no solo era un protector, sino también una amenaza latente. La multitud, como un río desbordado, comenzó a murmurar. Las tensiones mal contenidas comenzaron a estallar entre susurros de horror y complicidad. El conflicto era palpable, el deseo urgente de proteger a Julia, pero también la duda de los secretos que habían guardado. Tomás, ahora al borde del colapso, se acercó, su figura oscura y amenazante, interponiéndose entre Miguel y su objetivo. «No te acerques a ella». Pero su voz ya no sonaba tan firme. El miedo había empezado a arrojar sombras sobre su rabia. Un grito atravesó el aire cuando un grupo de policías, alertados por las llamadas de la multitud, llegaron a la escena, abriendo paso a las sirenas que resonaban a lo lejos. Todo el ambiente se volvió un collage de caos. La uniformidad de los coches, los gritos de los curiosos, y entre todo eso, una niña temblando en brazos de su madre. Carla giró entre las sombras que los rodeaban, intentando encontrar respuestas, intentando luchar con el peso invisiblemente pesado de la vida que había estado ocultando. Entonces, un ruido ensordecedor, un clic metálico, hizo eco en sus oídos. El celador de la condena en este juego que una familia rota no se repara. Un murmullo desgarrador corrió por la multitud. Y por primera vez, el verdadero horror se hizo evidente. En una fracción de segundo, la luz de esperanza que antes había brillado se oscureció. La vida de Julia dependía de la elección de cada adulto ahí presente, y el futuro que todos imaginaban se tambaleaba bajo los estragos de revelaciones devastadoras. La noche se tornó opaca, y el destino de cada uno giraba en un abismo repleto de sombras y secretos. ¿Podrían aún encontrar la salvación en medio de la tormenta? ¿O la oscuridad se haría el camino inevitable? La revelación de Sandra colisionó en el aire como un trueno inesperado. El desplome de las palabras hizo eco en los corazones de todos, y los murmullos se convirtieron en un rugido confuso. Carla, aturdida, dio un paso atrás, como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. «¿Qué?», musitó ella, sus labios temblando. Su mundo estaba a punto de caer en 1000 pedazos, y aunque el terror se apoderaba de cada fibra de su ser, una chispa de duda comenzaba a arder en su interior. Julia, la pequeña, miraba a su madre con ojos grandes, llenos de una curiosidad inocente, pero el miedo también brillaba en ellos. Tomás, enfurecido, arrugó el entrecejo. «Eres una mentirosa», rugió mirando a Sandra con desdén. Pero la seguridad de la hermana de Carla no flaqueaba. «No lo soy, Tomás. No puedes seguir controlando esta familia con tus mentiras. Julia no es tu hija. En realidad, pertenece a alguien más, a un hombre que no se detendría ante nada para protegerla». El rostro de Tomás palideció, y por un instante sus ojos destellaron una mezcla de pánico y furia, solo para transformarse rápidamente en una sonrisa siniestra. «¿Y quién es ese hombre?», preguntó, burlón, girando su atención de vuelta hacia Carla. En su voz había una alarma contenida, como si supiera que derribar esa barrera podría desatar un caos aún mayor. Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador emergió de la multitud. Las miradas se dirigieron al callejón, donde se formaba una sombra débil, y lo que parecía un hombre
emergió en un tropel de luces parpadeantes. Era un familiar, alguien que todos en ese lugar conocían, la figura alta y protectora de Miguel, el padre biológico de Julia, que había estado desaparecido durante años. ¡Julia!, gritó, atravesando la multitud como una tormenta. Sus ojos ardían con una mezcla de amor y desesperación. Alzó la vista y el instante se volvió eterno. Todos los presentes contuvieron la respiración. La piedra en el estómago de Vinicio creció. Miguel había estado en su mente como una sombra, un fantasma del pasado que los amenazaba. ¿Cómo había llegado hasta aquí ahora? Tomás se puso rígido. ¿Qué demonios haces aquí?, exclamó, su voz gélida y peligrosa. Miguel, firme como un roble, proyectó una fuerza que hizo que cada persona a su alrededor sintiera una presión en el aire. He venido por mi hija, nadie va a lastimarla. Su mirada era de acero y cada palabra era un balazo. Carla, olvidando el horror que había sentido momentáneamente, comenzó a respirar con dificultad. La esperanza renovada brillaba, pero también había un miedo ardiente, porque sabía que el hombre que había amado una vez no solo era un protector, sino también una amenaza latente. La multitud, como un río desbordado, comenzó a murmurar. Las tensiones mal contenidas empezaron a estallar entre susurros de horror y complicidad. El conflicto era palpable, el deseo urgente de proteger a Julia, pero también la duda de los secretos que habían guardado. Tomás, ahora al borde del colapso, se acercó, su figura oscura y amenazante interponiéndose entre Miguel y su objetivo. No te acerques a ella. Pero su voz ya no sonaba tan firme. El miedo había empezado a arrojar sombras sobre su rabia. Un grito atravesó el aire cuando un grupo de policías, alertados por las llamadas de la multitud, llegaron a la escena, abriendo paso a las sirenas que resonaban a lo lejos. Todo el ambiente se volvió un collage de caos. La uniformidad de los coches, los gritos de los curiosos, y entre todo eso, una niña temblando en brazos de su madre. Carla giró entre las sombras que los rodeaban, intentando encontrar respuestas, intentando luchar con el peso invisiblemente pesado de la vida que había estado ocultando. Entonces, un ruido ensordecedor. En la confusión, cuando todos miraron horrorizados, Sandra gritó, pero el sonido se ahogó en el tumulto. El caos era abrumador. Pero entonces, mientras las sirenas resonaban, algo deslumbrante ocurrió. Una figura emergió de detrás de Miguel. Era Elise, la madre de Carla. Nadie la había visto en años. Todos creían que estaba muerta. Su rostro, marcado por el tiempo y la lucha, desató una tempestad de reacciones. ¡Basta!, gritó, su voz atravesando el caos como un cuchillo. Al instante, todos se detuvieron, casi temerosos de su existencia. «Mamá», susurró Carla, temblando. Elise, con lágrimas en los ojos, reveló la verdad. «Sé lo que ha pasado aquí. Sé de Julia. Es hora de que todos conozcan la verdad». Sus palabras resonaban con el peso de un mundo que había estado oculto durante demasiado tiempo. La confusión se transformó en silencio. Tomás se rigidizó, ahora atrapado en un juego mucho más grande que él. La multitud empezó a murmurar. La tensión se hizo palpable, casi eléctrica. ¿Qué verdad?, preguntó Miguel, su mirada fija en Elise. «Julia es hija de un hombre poderoso, pero ese hombre es Tomás», confesó Elise, y las palabras explotaron en el aire como fuegos artificiales.
Las miradas se dirigieron a Tomás, quien quedó paralizado. La emoción que había estado conteniendo ahora estaba al borde de explosionar. Todos estaban en estado de shock. El tiempo se detuvo mientras cada persona procesaba esta revelación, esta nueva complejidad que cambiaba el curso de todo. Carla se estremeció mientras el eco de esas palabras se marcaba en su mente. Nadie sabía qué camino tomar. Todo lo que habían creído, todo lo que habían planeado, se desmoronó en ese instante. La lucha por la libertad de Julia se volvió aún más peligrosa, y el destino de todos pendieron de un hilo, dejando a cada uno preguntándose quiénes eran realmente en esta encrucijada. El silencio se instaló como un peso en el aire tras las palabras de Elise. Todos, incluidos aquellos que parecían haber olvidado la razón por la que estaban allí, contenían la respiración. Las miradas se volvieron hacia Tomás, y el ambiente se volvió tenso, electrificado. ¿Qué dices, mamá?, preguntó Carla, su voz un hilo entre el miedo y el aturdimiento. Los ojos de Tomás se estrecharon, buscando en la multitud una forma de deshacer lo que acababa de revelarse. Julia no es tu hija, Tomás. La verdad duele, pero es hora de enfrentarla. Elise se plantó firme, su mirada intensa y decidida, como si estuviera dispuesta a sostener el peso de todo el dolor acumulado. Tomás apretó los puños, su rostro se tornó rojo de rabia. «¡Eres una maldita mentirosa, Elise!», rugió, su voz retumbando en la noche. La multitud se acurrucó, escaneando la escena con ojos ansiosos. Algo iba a estallar. «¡Basta!», intervino Miguel, avanzando un paso, su figura imponente. Un instinto de protección lo había llevado hasta allí, y ahora parecía un presidente en medio de un conflicto. «No vamos a dejar que sigas manipulando esto». Pero el aire se cortó de nuevo. Ella, la madre de Julia, se encontraba entre estos hombres, listos para la pelea. Y mientras ellos debatían, nadie notó cómo una figura acechante se deslizó entre las sombras detrás de Tomás. Encajonada entre la multitud, una niña con el cabello rizado y desordenado soltó un grito que erizó a todos. «¡Papá!», gritó ella. La pequeña, con los ojos desorbitados, corrió hacia Tomás. El terror se apoderó del lugar como una ola helada. Era Adela, la hija de Tomás, a quien él había dejado atrás durante años, pero que había estado escuchando, ocultada entre los troncos de la oscuridad. La conmoción fue instantánea. Esa revelación paralizó a todos. La confusión se hizo eco en los murmullos, cada rostro perdido en un mar de sorpresas. «¡Tú!», gritó Tomás, su rabia tornándose en algo más feroz mientras abrazaba a su hija, como si ella fuera el salvavidas en medio de un océano tempestuoso. Se giró hacia Elise, la traición dibujada en su mirada. «Tú sabías que estaba aquí y no me dijiste nada». «No sabías que existía», respondió Elise, y el aire estaba cargado de un odio antiguo. La multitud no sabía a dónde mirar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Esto es ridículo», intervino un policía que observaba todo desde un costado, sintiendo cómo escalaba la situación. «Necesitamos que todos se calmen y expliquen lo que está pasando». Pero nadie estaba escuchando. Todo se estaba rompiendo en pedazos. La confusión reinante se intensificó. Ahora no solo había un conflicto entre Tomás y Miguel, habían emergido nuevos lazos ocultos, más secretos acechando en las sombras. Julia, aún abrazada a su madre, miraba a su hermana recién descubierta con una mezcla de tristeza e incertidumbre. «Le voy a contar a mamá que tú no eres su verdadera hija, Adela»,
tronó Tomás, pero sus palabras sonaron vacías, incluso para él. ¿Es verdad? La pequeña Adela miraba a Tomás desconcertada. Las preguntas comenzaron a brotar como flores en primavera, y la multitud comenzó a murmurar, inseguros de lo que realmente estaban escuchando. De repente, el grito de una mujer resonó, cortando el aire. Era una voz conocida, la madre de Vinicio, quien había estado buscando respuestas por años. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su presencia alteró la atmósfera, trayendo consigo más confusión. «Ella también tiene derecho a saber», gritó con los ojos encendidos. Y en un instante, la niebla del pasado se levantó abruptamente. Vinicio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre la historia se desvaneció en un susurro de viento. La verdad estaba por salir. En aquel instante, la ola de revelaciones no solo arrastraba a Tomás, Miguel y Carla, sino que había alcanzado a Vinicio, quien se quedó pensando si alguna vez había sido una parte real de este rompecabezas familiar, u otra pieza más de un juego que no comprendía. La historia que habían contado durante años se desmoronaba y quedaba uno solo entre ellos. ¿Todo esto era solo el principio? La duda se instaló en su pecho como un eco distante de algo que aún no se había dicho. Nadie sabía hasta dónde llegaría el alcance del horror de esa noche. El silencio se instaló como un peso en el aire tras las palabras de Elise. Todos, incluidos aquellos que parecían haber olvidado la razón por la que estaban ahí, contenían la respiración. Las miradas se volvieron hacia Tomás y el ambiente se volvió tenso, electrificado. «¿Qué dices, mamá?», preguntó Carla, su voz un hilo entre el miedo y el aturdimiento. Los ojos de Tomás se estrecharon, buscando en la multitud una forma de deshacer lo que acababa de revelarse. «Julia no es tu hija, Tomás. La verdad duele, pero es hora de enfrentarla». Elise se plantó firme, su mirada intensa y decidida, como si estuviera dispuesta a sostener el peso de todo el dolor acumulado. Tomás apretó los puños, su rostro se tornó rojo de rabia. «Que eres una maldita mentirosa, Elise», rugió, su voz retumbando en la noche. La multitud se acurrucó, escaneando la escena con ojos ansiosos. Algo iba a estallar. «¡Basta!», intervino Miguel, avanzando un paso, su figura imponente. Un instinto de protección lo había llevado hasta allí y ahora parecía un presidente en medio de un conflicto. «No vamos a dejar que sigas manipulando esto». Pero el aire se cortó de nuevo. Ella, la madre de Julia, se encontraba entre estos hombres listos para la pelea. Y mientras ellos debatían, nadie notó cómo una figura acechante se deslizó entre las sombras, detrás de Tomás. Encajonada entre la multitud, una niña con el cabello rizado y desordenado soltó un grito que erizó a todos. «¡Papá!», gritó ella. La pequeña, con los ojos desorbitados, corrió hacia Tomás. El terror se apoderó del lugar como una ola helada. Era Adela, la hija de Tomás, a quien él había dejado atrás durante años, pero que había estado escuchando ocultada entre los troncos de la oscuridad. La conmoción fue instantánea. Esa revelación paralizó a todos. La confusión se hizo eco en los murmullos, cada rostro perdido en un mar de sorpresas. «¡Tú!», gritó Tomás, su rabia tornándose en algo más feroz mientras abrazaba a su hija, como si ella fuera el salvavidas en medio de un océano tempestuoso. Se giró hacia Elise, la traición dibujada en su mirada. «Tú sabías que estaba aquí y no me dijiste nada. No sabías que existía», respondió Elise,
y el aire estaba cargado de un odio antiguo. La multitud no sabía a dónde mirar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «¡Esto es ridículo!», intervino un policía que observaba todo desde un costado, sintiendo cómo escalaba la situación. «Necesitamos que todos se calmen y expliquen lo que está pasando». Pero nadie estaba escuchando. Todo se estaba rompiendo en pedazos. La confusión reinante se intensificó. Ahora, no solo había un conflicto entre Tomás y Miguel, habían emergido nuevos lazos ocultos, más secretos acechando en las sombras. Julia, aún abrazada a su madre, miraba a su hermana recién descubierta con una mezcla de tristeza e incertidumbre. «Le voy a contar a mamá que tú no eres su verdadera hija, Adela», tronó Tomás, pero sus palabras sonaron vacías, incluso para él. «¿Es verdad?». La pequeña Adela miraba a Tomás desconcertada. Las preguntas comenzaron a brotar como flores en primavera, y la multitud comenzó a murmurar, inseguros de lo que realmente estaban escuchando. De repente, el grito de una mujer resonó, cortando el aire. Era una voz conocida, la madre de Vinicio, quien había estado buscando respuestas por años. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Su presencia alteró la atmósfera, trayendo consigo más confusión. «Ella también tiene derecho a saber», gritó con los ojos encendidos. Y en un instante, la ola de revelaciones no solo arrastraba a Tomás, Miguel y Carla, sino que había alcanzado a Vinicio, quien se quedó pensando si alguna vez había sido una parte real de este rompecabezas familiar u otra pieza más de un juego que no comprendía. La historia que habían contado durante años se desmoronaba y quedaba uno solo entre ellos. Con un grito desgarrador, un joven irrumpió en la escena. Tatuajes oscuros cubrían sus brazos, y sus ojos destilaban una furia silenciosa. Era Cristian, el hermano de... «¡Basta!», gritó, con una voz que resonó con valentía y temor. «La hora de los secretos ha terminado». El impacto fue visceral. Todos giraron hacia él. ¿Qué secretos guardaba? La incertidumbre llenó el aire. Cristian podía cambiarlo todo. «Llevo años buscando a Julia», declaró con la voz temblorosa. Ella es mi hija». El silencio fue como una ráfaga que atravesó a todos. Tomás se quedó helado. «Mi hija, la única razón de mi vida». La revelación era un rayo en medio de la tormenta. Ni siquiera Tomás no podía entender aún cómo. La multitud retrocedió atónita. Todos, incluyéndose a sí mismos, estaban a punto de explotar en preguntas u contradicciones. Vinicio sintió una presión en el pecho. Todo lo que había creído se desmoronaba como un castillo de cartas. ¿Era posible? Las miradas se cruzaron, las emociones se dispararon. Julia miró a su madre, el miedo y la confusión en su rostro. ¿Podría esto ser cierto? ¿Quién era ella realmente? La noche oscura se volvió aún más inquietante, llevándolos a preguntarse no solo quién era el verdadero padre de Julia, sino qué otras mentiras se habían ocultado en las sombras de sus vidas. La verdad era un monstruo despierto, y todos estaban a punto de ser arrastrados por su aliento helado. El silencio se instaló como un peso en el aire tras las palabras de Lise. Todos, incluidos aquellos que parecían haber olvidado la razón por la que estaban ahí, contenían la respiración. Las miradas se volvieron hacia Tomás, y el ambiente se volvió tenso, electrificado. «¿Qué dices, mamá?», preguntó Carla. Su voz un hilo entre el miedo y el aturdimiento. Los ojos de Tomás se estrecharon, buscando en la multitud
una forma de deshacer lo que acababa de revelarse. Julia no es tu hija, Tomás. La verdad duele, pero es hora de enfrentarla. Elise se plantó firme, su mirada intensa y decidida, como si estuviera dispuesta a sostener el peso de todo el dolor acumulado. Tomás apretó los puños. «Eres una maldita mentirosa, Elise», rugió, su voz retumbando en la noche. Se acurrucó, escaneando la escena con ojos ansiosos. Algo iba a estallar. «¡Basta!», intervino Miguel, avanzando un paso, su figura imponente. Un instinto de protección lo había llevado hasta allí, y ahora parecía un presidente en medio de un conflicto. «No vamos a dejar que sigas manipulando esto». Pero el aire se cortó de nuevo. Ella, la madre de Julia, se encontraba entre estos hombres listos para la pelea. Y mientras ellos debatían, nadie notó cómo una figura acechante se deslizó entre las sombras detrás de Tomás. Encajonada entre la multitud, una niña con el cabello rizado y desordenado soltó un grito que erizó a todos. «¡Papá!», gritó ella. La pequeña, con los ojos desorbitados, corrió hacia Tomás. El terror se apoderó del lugar como una ola helada. Era Adela, la hija de Tomás, a quien él había dejado atrás durante años, pero que había estado escuchando, ocultada entre los troncos de la oscuridad. La conmoción fue instantánea. Esa revelación paralizó a todos. La confusión se hizo eco en los murmullos, cada rostro perdido en un mar de sorpresas. «¡Tú!», gritó Tomás, su rabia tornándose en algo más feroz, mientras abrazaba a su hija, como si ella fuera el salvavidas en medio de un océano tempestuoso. Se giró hacia Elise, la traición dibujada en su mirada. «Tú sabías que estaba aquí y no me dijiste nada». «No sabías que existía», respondió Elise, y el aire estaba cargado de un odio antiguo. La multitud no sabía a dónde mirar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Esto es ridículo», intervino un policía que observaba todo desde un costado, sintiendo cómo escalaba la situación. «Necesitamos que todos se calmen y expliquen lo que está pasando». Pero nadie estaba escuchando. Todo se estaba rompiendo en pedazos. La confusión reinante se intensificó. Ahora, no solo había un conflicto entre Tomás y Miguel, habían emergido nuevos lazos ocultos, más secretos acechando en las sombras. Julia, aún abrazada a su madre, miraba a su hermana recién descubierta con una mezcla de tristeza e incertidumbre. «Le voy a contar a mamá que tú no eres su verdadera hija, Adela», tronó Tomás, pero sus palabras sonaron vacías, incluso para él. «¿Es verdad?». La pequeña Adela miraba a Tomás desconcertada. Las preguntas comenzaron a brotar como flores en primavera, y la multitud comenzó a murmurar, inseguros de lo que realmente estaban escuchando. De repente, el grito de una mujer resonó, cortando el aire. Era una voz conocida, la madre de Vinicio, quien había estado buscando respuestas por años. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Su presencia alteró la atmósfera, trayendo consigo más confusión. «Ella también tiene derecho a saber», gritó con los ojos encendidos. Y en un instante, la ola de revelaciones no solo arrastraba a Tomás, Miguel y Carla, sino que había alcanzado a Vinicio, quien se quedó pensando si alguna vez había sido una parte real de este rompecabezas familiar, u otra pieza más de un juego que no comprendía. La historia que habían contado durante años se desmoronaba, y quedaba uno solo entre ellos. Mientras la batalla retumbaba, otra voz resonó entre la multitud. Una mujer de cabello oscuro y despeinado apareció entre las sombras. Cada paso que daba resonaba como un eco de advertencia. Las miradas se tornaron hacia ella, confusas pero fascinadas. «No omitan mi nombre en esta historia», dijo con voz firme. Era Rosa,
la madre de Vinicio, y en sus brazos llevaba un archivo desgastado. Todo esto, lo que creen saber, es solo la punta del iceberg. La sala se sumió en un silencio escalofriante. Vinicio parpadeó, su mente enredándose en preguntas. ¿Qué podía tener ella que ver con ese caos? Rosa, aún respirando con dificultad, abrió el archivo. Dentro, fotografías y documentos familiares desbordaban la verdad. Julia es la hija de Tomás, pero no de quien piensas. Es el resultado de un pacto que creímos olvidado. Una historia de amor secreta. El impacto de sus palabras fue como un trueno en la noche. Las revelaciones se desataron como un torrente, arrastrando a todos en su camino. Los rostros de quienes escuchaban se transformaron en máscaras de horror y compasión. Nadie podía entender lo que eso significaba. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó Miguel, la incredulidad en su mirada. La rabia de Tomás se volvió un eco de desesperación. Su existencia, todo lo que había querido, estaba desmoronándose. Lo que ustedes no saben, continuó Rosa, tragando saliva. El dolor en su voz era palpable. Julita es también tu hija, Miguel, la razón detrás de la locura de Tomás y la desesperación de Carla. Una ola de gritos y murmullos brotó. Las miradas se cruzaron, pero lo peor estaba por venir. ¡Basta!, gritó Tomás, su voz quebrada, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. ¡No puede ser! Las emociones se adueñaron de todos. El asombro se mezcló con el horror. El respeto, la seguridad, la confianza que una vez tuvieron se desvaneció. La vida de Julia pendía de un hilo que nadie sabía cómo romper. El pasado había regresado con venganza. Nadie pensaba en un futuro. Solo quedaba el presente abrazado. Las conexiones se retorcían en una maraña impactante, dejando a todos con el alma encadenada a un secreto devastador. Así, entre crisis, revelaciones y desesperación colectiva, el destino de cada uno se deslizó hacia un abismo incierto. La noche se volvió oscura. Cada uno debía enfrentar no solo su propio miedo, sino también la verdad escondida que acechaba sin piedad. ¿Podrían sobrevivir a esta tormenta? La incógnita quedó flotando en el aire, mientras todos temían lo que vendría después. El silencio se instaló como un peso en el aire tras las palabras de Elise. Todos, incluidos aquellos que parecían haber olvidado la razón por la que estaban ahí, contenían la respiración. Las miradas se volvieron hacia Tomás y el ambiente se volvió tenso, electrificado. ¿Qué dices, mamá?, preguntó Carla, su voz un hilo entre el miedo y el aturdimiento. Los ojos de Tomás se estrecharon, buscando en la multitud una forma de deshacer lo que acababa de revelarse. Julia no es tu hija, Tomás. La verdad duele, pero es hora de enfrentarla. Elise se plantó firme, su mirada intensa y decidida, como si estuviera dispuesta a sostener el peso de todo el dolor acumulado. Tomás apretó los puños. Su rostro se tornó rojo de rabia. «Eres una maldita mentirosa, Elise», grugió, su voz retumbando en la noche. La multitud se acurrucó escaneando la escena con ojos ansiosos. Algo iba a estallar. «¡Basta!», intervino Miguel, avanzando un paso, su figura imponente. Un instinto de protección lo había llevado hasta allí, y ahora parecía un presidente en medio de un conflicto. «No vamos a dejar que sigas manipulando esto». Pero el aire se cortó de nuevo. Ella, la madre de Julia, se encontraba entre estos hombres listos para la pelea. Y mientras ellos debatían, nadie notó cómo una figura acechante se deslizó entre las sombras detrás de Tomás. Encajonada entre la multitud,
Una niña con el cabello rizado y desordenado soltó un grito que erizó a todos. ¡Papá!, gritó ella. La pequeña, con los ojos desorbitados, corrió hacia Tomás. El terror se apoderó del lugar como una ola helada. Era Adela, la hija de Tomás, a quien él había dejado atrás durante años, pero que había estado escuchando ocultada entre los troncos de la oscuridad. La conmoción fue instantánea. Esa revelación paralizó a todos. La confusión se hizo eco en los murmullos, cada rostro perdido en un mar de sorpresas. ¡Tú!, gritó Tomás, su rabia tornándose en algo más feroz, mientras abrazaba a su hija, como si ella fuera el salvavidas en medio de un océano tempestuoso. Se giró hacia Elise, la traición dibujada en su mirada. «Tú sabías que estaba aquí y no me dijiste nada». «No sabías que existía», respondió Elise, y el aire estaba cargado de un odio antiguo. La multitud no sabía a dónde mirar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Lo inesperado llegó un instante después. Un ruido ensordecedor rasgó la noche. Un estruendo de cristales rompiéndose. Las luces de la calle parpadearon y de pronto una explosión a pocos metros de distancia sacudió el suelo. Los gritos estallaron como fuegos artificiales y el caos se desató con un empujón. Venía de un coche mal estacionado que había estallado. La noche había comenzado a arder. El temor se convirtió en pánico. La multitud comenzó a dispersarse, empujándose unos a otros. Algunos gritaron, sorprendidos e incredulidades. Julia, aterrorizada, se aferró a Carla. «¡Mamá!», gritó la niña, mirando a su madre con los ojos llenos de terror. Carla sintió como si le caía un peso pesado en el pecho. La incertidumbre se había transformado en un desastre. Había fuego, humo y peligro. La escena se volvió frenética. «Adela, ven aquí», gritó Tomás. Pero la pequeña asustó. Estaba petrificada, atrapada entre el miedo y la confusión. Miguel, en un acto reflejo, se lanzó hacia ellas, tratando de rescatarlas. Los policías llegaron corriendo, sus gritos intentando controlar el tumulto, pero la situación los sobrepasaba. El aire se llenó de humo negro y una nube de polvo que parecía aplastar a todos. Entre el ruido ensordecedor y las luces intermitentes, una figura bloqueó el camino de Miguel. Un hombre con una cicatriz en la cara, con ojos oscuros que parecían estar llenos de rencor. «Tú siempre estuviste en medio, Miguel», dijo con voz grave. Era Daniel, un antiguo rival de Miguel, uno que había sido un fantasma en su vida, uno que parecía no haber terminado su historia. Los murmullos de ansiedad en la multitud crecieron. Los ojos se centraron en la escena. ¿Qué hacía Daniel aquí? Tomás se dio cuenta de que su rabia se liberaba ante cada palabra del hombre, como si todo su mundo se estuviera desmoronando. «¡Qué inusual reunión familiar tenemos aquí!», exclamó Daniel, como si disfrutara el caos. Su ironía cortó la tensión en la atmósfera. El miedo se transformó en confusión. En ese instante, un objeto volador asombroso salió disparado entre las sombras, chocando contra la farola más cercana, y la electricidad se fue de golpe. La oscuridad envolvió a todos, dejando que el grito colectivo se apagaran. El caos reinaba, y en medio de esa confusión, una risa siniestra emergió de Daniel, resonando en el silencio que lo acompañaba. La luz de la luna iluminó su figura, revelando algo brillante en su mano. Era un artículo que había desaparecido por años, un relicario antiguo que todos creían olvidado, pero que ahora parecía tener un nuevo significado. «La historia continúa, amigos», dijo.
mientras en su mirada brillaba una maliciosa satisfacción. El peso de la revelación se desbordó. Julia sintió un escalofrío correr por su espalda. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué traía ese objeto? Y, lo que era más importante, ¿qué secretos ocultaba que podrían destruirlo todo una vez más? La noche se había vuelto un infierno, y cada grito, cada susurro, cada respiración se unió en un clamor que resonaba con una pregunta. ¿Hasta dónde llegarán las revelaciones para hacerse realidad? Una historia enterrada que parecía terminar apenas comenzaba. El futuro se oscurecía más con cada palabra que se pronunciaba, y todos sabían que aún queda mucho por descubrir. ¿Podrían sobrevivir a toda la verdad que poca gente estaba lista para afrontar? La oscuridad había comenzado a reinar. El aire se volvió espeso, un silencio helado cubrió la multitud, mientras todos intentaban procesar la escena. La pequeña Adela temblaba, aferrándose a las piernas de su padre, quien estaba paralizado por la chocante revelación. La confusión y el miedo se reflejaban en las caras de todos. Julia, con sus ojos grandes y asustados, miraba a su hermana recién descubierta y luego a su madre, quien luchaba. Preguntó Carla, su voz apenas un susurro pero lleno de angustia. No puede ser. Tomás, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, trató de controlar su rabia. «No puedes hacer esto», gritó, pero sus palabras sonaron vacías en medio del caos. Mientras las sirenas resonaban en la distancia, Daniel soltó una risa burlona. «Todo este tiempo has sido un esclavo de la mentira, Tomás. La verdad siempre encuentra la salida». Fue entonces cuando Miguel, recuperando sus sentidos, dio un paso al frente, decidido. «No vamos a permitir que sigas arrastrándonos a tu locura. Esto se termina aquí». El enfrentamiento se intensificó. Miradas llenas de odio y desafío se cruzaron. Sin embargo, en medio de ese torbellino, Rosa, la madre de Vinicio, tomó la palabra. «Es el momento de enfrentar lo que realmente somos. La vida no puede ser más que un constante escapar». El fuego le brillaba en los ojos. Su voz, fuerte y clara, resonó, rompiendo el caos. Todos volvieron a mirarla, asimilando sus palabras. Se dieron cuenta de que estaban lidiando no solo con la verdad, sino con el dolor de sus decisiones pasadas. «Julia», dijo Rosa, girándose hacia la niña, «tu vida no se basa en el miedo, sino en la fortaleza que llevas dentro. No permitas que nadie defina tu historia». Julia, con el rostro manchado de lágrimas, asintió lentamente. Esa chispa de esperanza comenzó a brillar en sus ojos. Estaba rodeada por amor, aunque enredado en el caos. De repente, un grito desgarrador interrumpió el momento. Era Carla, que había dejado de lado sus temores. «No voy a permitir que este hombre controle nuestra vida por más tiempo». Tomás, en ese instante de vulnerabilidad, sintió que su poder se desvanecía. Fue abrumado por la realidad de que todo lo que había intentado construir se desmoronaba. Miguel extendió su mano hacia Carla, un gesto de apoyo. Ella lo miró, buscando esa conexión perdida por tanto tiempo. Un indicio de que había esperanza, a pesar de las tormentas. La multitud, que había estado observando en un silencio curioso, comenzó a murmurar, y algunos dieron un paso adelante, mostrando solidaridad hacia Carla y Julia. La unión parecía ser el camino a seguir, el acto heroico que todos habían esperado. Y en el centro de todo, la figura de Elise, con el relicario en la mano, brillaba como un faro. La historia no se define por el nudo de dolor, sino por cómo elegimos sanar y seguir adelante. Debemos romper las cadenas. Las palabras de Elise resonaron como un eco, transformando el aura de miedo en algo poderoso.
ya no eran solo individuos enfrentándose, se convertían en una comunidad dispuesta a cambiar su narrativa. Tomás, sintiendo que la multitud se movía en su contra, dio un paso atrás, incapaz de soportar el peso de sus propias mentiras. Daniel, al verlo, se dio cuenta de que el momento había llegado. «Esto no acabará aquí, Tomás». Su voz era un susurro peligroso. El verdadero enemigo no ha sido revelado. Las luces de las sirenas se desvanecieron en la distancia y la tensión comenzó a disiparse poco a poco. Lo que antes era un mar de dudas y traiciones comenzó a transformarse en un nuevo capítulo, uno que prometía sanación y redención. Mientras Miguel, Carla, Rosa y Julia se unían en un abrazo reconfortante, el futuro parecía más brillante. En ese caótico rincón de la ciudad, el amor comenzó a tejer nuevas conexiones. Los secretos, aunque aún susurrados en la oscuridad, ahora tenían. El futuro era un lienzo en blanco. ¿Cuál sería su próximo paso? La historia había compartido su carga, pero también había revelado su poder. Y en medio de todo ello, un nudo de emociones quedaba flotando en el aire. Pero no te vayas todavía. Debes suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos conocer tu voz. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta historia. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Gracias por ser parte de esta aventura.